¿A quién le importa? ¿Podemos ir de nuevo ahora? Imagina un mundo donde los zombies dominan las calles, destruyendo todo, comiendo personas como si fueran un chicle. Para la mayoría de la gente, eso sería una fuente pura de pesadillas, pero no para este perdedor solitario. Con la forma en que han estado viviendo, ya está a medio camino de ser un zombie él mismo, atrapado dentro de la Matrix, y su crush ya está teniendo sesiones de aplausos con su jefe. Oh, don't worry. Pero un día se despierta en un apocalipsis zombie, y es libre de hacer lo que quiera. Luego creó una lista para hacer 100 cosas, como tener una sesión de aplausos con una rubia atractiva, convertirse en Superman y conocer a sus padres antes de morir. Hace 3 años consiguió lo que pensó que era el trabajo de sus sueños. Al principio parecía perfecto, buenas vibras, caras amistosas. Y para colmo, incluso conoció a una colega atractiva llamada Saori, y está pensando, Tendo, ¿cómo conquistarla lo antes posible? Pero para Tendo sentía que la vida finalmente estaba encajando. Pero la realidad tenía otros planes. Justo después de la habitual fiesta de bienvenida, el ambiente alegre desapareció. Sus compañeros de trabajo de repente cambiaron a modo de trabajo como zombies, haciendo noches en vela una tras otra. Ni siquiera le permitieron ir a casa durante 2 días seguidos. Ese fue el momento en que se dio cuenta de la dura verdad. Está atrapado en la Matrix, al igual que algunos de ustedes. Al día siguiente se despertó sintiéndose ya agotado, sin ninguna emoción por el trabajo. Pero dado que había pasado años en la universidad preparándose para esta carrera, que llamé el disfraz de Matrix, pensó que bien podría quedarse con ella. La empresa también tenía algunas ventajas increíbles, como días de vacaciones que nadie podía tomar, horas extras interminables no pagadas, sueldos bajos y un jefe que hacía berrinches como un niño pequeño. Y la cereza en el pastel, problemas de salud serios que todos simplemente ignoraban. Para su segundo año, la salud de Tendo se estaba deteriorando y su jefe seguía echándole aún más trabajo en su escritorio. Lo único que evitaba que perdiera el control por completo era Saori y la esperanza de que pudiera tener una oportunidad con ella. Pero la vida tenía otros planes. Resulta que ella ya había sido engañada por el director ejecutivo. Y con eso, cualquier cordura que le quedaba desapareció por completo, pensando, quiero escapar de la rutina. En este punto, Tendo ni siquiera podía entender por qué seguía yendo a esa pesadilla de trabajo. Estaba en el fondo, tanto que caminó casualmente hacia... Y si renunciaba, solo descargaría más trabajo en las pobres almas que aún estaban atrapadas allí. Para el tercer año, la presión lo había quebrado. Las cosas se pusieron tan mal que incluso consideró lanzarse frente a un tren solo para evitar otro día de trabajo. Ahora Tendo básicamente funcionaba en piloto automático, un zombie viviente a su manera. Su mundo se había convertido en nada más que tonos apagados de gris, y cada pensamiento era sobre el trabajo. A la mañana siguiente, una ola de pánico lo invadió al pensar en ir. Aún así, se vistió, listo para arrastrarse hasta allí. Al salir, notó una carta en su buzón. Resulta que había olvidado pagar su permiso de estacionamiento. Se dirigió a la oficina del administrador del edificio para explicar, golpeando repetidamente sin respuesta. La puerta estaba entreabierta, así que echó un vistazo adentro y se quedó helado. El gerente literalmente estaba haciendo el amor dentro de alguien. Fue el primer toque de color que Tendo había visto en años. Corrió hacia la salida, pero afuera estaba lleno de más zombies. Dándose la vuelta, subió corriendo las escaleras pensando solamente, «Hombre, voy a llegar tarde al trabajo». Entonces, un avión que se estrellaba atravesó el cielo y lo comprendió. Probablemente todos los jefes que hicieron su vida miserable habían desaparecido. Ya no tenía que trabajar. Por primera vez en años, el mundo volvía a estar lleno de color. En una azotea comenzó a enumerar todas las cosas que finalmente podría hacer con su vida. Luego pensó en Saori preguntándose si estaba a salvo. Incluso si le costara la vida, confesaría sus sentimientos. Después de todo, ella era la amante del director ejecutivo, pero es atractiva, y con lo grande que era ese tipo, no había forma de que pudiera escapar de los zombies. Saltando en su bicicleta, Tendo se apresuró a su casa solo para encontrar a su jefe allí, ya convertido en un zombie. Momento perfecto. Le entregó su carta de renuncia y lo lanzó por la ventana. Pero Saori también estaba allí, y ella tampoco era humana ya. Con lágrimas en los ojos, confesó solo para cerrar ese capítulo. Luego se fue corriendo antes de convertirse en su próxima comida. Esa noche, Tendo comenzó a pensar en qué hacer con su vida ahora. En un mundo donde podría desaparecer en cualquier momento, ¿por qué no disfrutar cada momento? Fue entonces cuando decidió hacer una lista de deseos, cosas que quería experimentar antes de que su tiempo se acabara. Y lo primero es completar tantas sesiones de aplausos como sea posible. Díganme en los comentarios, chicos, ¿cuál es su lista de deseos? A la mañana siguiente se despertó sobresaltado de una pesadilla sobre su antiguo trabajo aplastante, pero luego sintió alivio al saber que esos días habían terminado. Ahora era el apocalipsis zombie y honestamente lo estaba disfrutando. Sintiendo más vivo que nunca, finalmente limpió toda su habitación por primera vez en años, y la sensación de libertad era increíble. Tomó una cerveza fría de la nevera, saboreando cada sorbo como si fuera la mejor bebida de su vida. En la televisión, las noticias mostraban la ciudad desmoronándose, incendios por todas partes.
Caos en las calles, incluso la sala de redacción misma estaba a punto de ser invadida. Sin embargo, el presentador siguió informando hasta el final, justo antes de que la transmisión se interrumpiera. Claro, el mundo se estaba desmoronando, pero a Tendo no le importaba. Todo lo que importaba ahora era relajarse, beber cerveza y compensar todos los años miserables que había desperdiciado. Pero cuando fue a buscar otra lata, la realidad golpeó, se había quedado sin cerveza. Eso fue, sin duda, lo más trágico que pasó en todo el día. Él había planeado ser perezoso, pero la cerveza era innegociable, así que no importaba cuán peligroso fuera el viaje, él iba a salir. Después de todo, ¿qué clase de día relajado sería sin una bebida en la mano? Mientras Tendo debatía sus decisiones de vida, en otra habitación una pareja estaba perdiendo la cabeza por toda la situación zombie, bastante normal considerando todo. El chico intentó consolarla, diciendo que si podían aguantar un día más, podría llegar ayuda, pero en el fondo nadie venía. Al salir al balcón, rezó para que alguien lo salvara, solo para encontrarse con la mirada de Tendo, que estaba bajando casualmente por una tubería. Sorprendido, el hombre le dijo que entrara mientras aún fuera seguro, pero Tendo lo desestimó diciendo que solo necesitaba recoger algunas cosas. Se presentó como su vecino de al lado y el hombre, todavía desconcertado por la actitud tranquila de Tendo en medio del apocalipsis, dijo que se llamaba Kosaka. Como Tendo ya se dirigía a la tienda, se ofreció a comprar algunos productos básicos para ellos, como fideos y papel higiénico. Pronto iba a toda velocidad por la calle en su bicicleta, y los zombies rápidamente se dieron cuenta. Si lo atrapaban, estaba perdido, pero no había manera de que se fuera sin cerveza, así que este viaje valía la pena el riesgo. Afuera de la tienda de conveniencia había una bicicleta con una cámara encima, pero Tendo ni siquiera se dio cuenta. Su mente estaba concentrada en la cerveza, porque es inútil igual que tú. Entró de golpe, empujando la puerta y comenzó a cantar su tonta canción de cerveza mientras compraba. A mitad del verso vio a una chica cerca de la nevera y se murió de vergüenza, como alguien de 40 años con poca experiencia. Intentando disimular, actuó normal, pero ella permaneció en silencio. Para romper la tensión, él seguía hablando, pero ella pasó de largo. Cuando él intentó pedir su contacto, ella finalmente habló, burlándose de él por arriesgar su vida solo por cerveza, sin siquiera llevar agua para la resaca. En sus ojos, alguien con tan malos instintos de supervivencia era solo una carga. Para empeorar las cosas, dejó la puerta de la tienda medio abierta, dejando entrar a los zombies. Tendo intentó protegerla, pero ella lo apartó justo cuando un camión atravesó la pared, eliminando a los muertos vivientes puramente por suerte. Lección aprendida. Piensa antes de actuar y siempre cierra la puerta. Esperaba encontrarse con ella de nuevo, pero ahora no era el momento. Su bicicleta fue destrozada por el camión, dejándolo rodeado. Al ver un scooter cerca, se subió y se fue a toda velocidad cuesta arriba, pero eso lo hizo pensar. Con el comienzo del apocalipsis durante la hora pico, tenía que haber vehículos aún mejores por ahí. Efectivamente, pronto vio un coche deportivo y lo reclamó como suyo. Cuando finalmente regresó, se detuvo en el apartamento de Kosaka solo para encontrar el lugar cubierto de sangre. Parecía que no se unirían a él pronto. Tendo seguía recordándose a sí mismo que cualquier momento podría ser el último, pero si eso fuera cierto, quería aprovechar todo de la vida y finalmente hacer todas las cosas que se perdió mientras estaba atrapado en el trabajo. Después de pensarlo bien, escribió cada uno de los objetivos que quería alcanzar. Al día siguiente, pasamos a la chica atractiva en su ático de lujo. Empezó la mañana con una carrera en la cinta de 10 kilómetros, tomando un enfoque estricto y metódico para sobrevivir al apocalipsis zombie. Ella estaba estudiando los patrones de movimiento de los no muertos, pero necesitaba acercarse para obtener datos precisos y agarrar suministros. Por eso había estado en la tienda de conveniencia cuando se cruzó con Tendo. Ya lo había estado analizando, e incluso el camión que atravesó la tienda era algo que había predicho. Más tarde, revisando las imágenes de él, se preguntó si tal vez su estilo libre no era tan malo. En otro lugar, otro grupo de sobrevivientes estaba refugiado juntos. Una niña lloraba por la pérdida de su padre, mientras el gerente del club trataba de consolarla, diciéndole que lo había hecho increíblemente bien al aguantar tanto tiempo. Pero el momento se interrumpió cuando uno de sus hombres entró apresuradamente para advertir que los zombies habían regresado. El gerente prometió a la chica que volvería, luego salió con su equipo para enfrentarse al enjambre de frente, luchando duro para proteger a las personas que quedaban dentro. Mientras tanto, Tendo estaba disfrutando de la vida en su nueva motocicleta, dirigiéndose a Shinjuku para buscar a su mejor amigo, Kencho. Más temprano ese día había intentado dejarse crecer una barba genial, pero como no creció lo suficientemente rápido, agarró un marcador para dibujar una. Se veía ridículo, así que se la afeitó. Mientras pensaba en qué hacer a continuación, notó que su teléfono de repente vibraba con mensajes. Eso significaba que el internet estaba funcionando de nuevo. Emocionado, envió mensajes a todos sus viejos amigos, personas con las que no había hablado desde que comenzó a trabajar hace 3 años. Pero luego se dio cuenta. La única razón por la que la red estaba activa era porque el tráfico era tan bajo, lo que probablemente significaba que la mayoría de ellos ya se habían ido. La idea le destrozó. Todas esas noches de no salir con amigos solo para trabajar horas extras. ¡Qué pérdida total! Al repasar sus contactos, vio el nombre de Kencho. Tendo sabía que este tipo era un luchador. No había forma de que simplemente se rindiera. Mientras tanto, Kencho estaba literalmente listo para rendirse y dejar que todo terminara.
Había estado atrapado en la misma habitación durante 3 días con nada más que agua, y el pasillo afuera estaba tan lleno de zombies que no había ninguna posibilidad de escape. Para empeorar las cosas, estaba atrapado allí con una chica zombie, y la única razón por la que ella no se lo había comido todavía era por su amor inusual por el bondage. Apuesto a que si esto no hubiera sucedido, él le dio una palmada fuerte. Sentado allí, Kencho aceptó su destino. Incluso su vida comenzó a pasar ante sus ojos y entre los recuerdos vio momentos de sus días universitarios con Tendo. Luego, de repente, sonó su teléfono. Era Tendo. Sorprendido de recibir una llamada, Kencho contestó. Cuando Tendo preguntó dónde estaba, Kencho le dijo que en Shinjuku, advirtiendo que no había manera de que pudiera atravesar las calles llenas de zombies con vida. Pero eso no detuvo a Tendo. Mientras Tendo se dirigía a Shinjuku, recordaba sus noches de fiesta de antes. En ese entonces a Kencho le iba bien, prosperando como contratista de bienes raíces, ganando un buen salario, recibiendo elogios de sus jefes y hasta teniendo una vida amorosa. Una vez le dijo a Tendo que dejara su trabajo agotador, pero Tendo estaba tan metido en la rutina que no se dio cuenta de que tenía razón. En cambio, se molestó y acortó la noche. Nunca se había disculpado por ese momento, pero ahora estaba decidido a hacer las cosas bien. De vuelta con el gerente del club de antes, estaba en sus últimas fuerzas. Mientras los zombies se acercaban, se preparó para el final, pero entonces el distante sonido de una bocina de auto desvió la atención de la multitud, dándole una oportunidad inesperada para respirar. El sonido también distrajo a los no muertos, bloqueando la habitación de Kencho, despejando el camino. Finalmente libre, Kencho salió justo cuando Tendo entró corriendo, gritando a todo pulmón para disculparse, gritando sobre cómo lamentaba haber ignorado el consejo de Kencho y haberse puesto celoso de él. Por desgracia, todo ese ruido llamó la atención de los zombies de nuevo, obligándolos a correr hacia la azotea. Llegaron allí, pero los muertos vivientes estaban justo detrás de ellos. Kencho pensó que este era su último momento de nuevo, pero Tendo se negó a aceptarlo. ¿Su plan? Saltar de un tejado a otro. Kencho dudó, convencido de que no podía hacerlo. Tendo saltó primero, aterrizando a salvo. Ahora era el turno de Kencho. Antes de saltar, se disculpó por hacer sentir celoso a Tendo en aquel entonces, admitiendo que su trabajo perfecto en realidad era miserable. Había estado obligando a las personas a firmar contratos terribles y solo se jactaba para sentirse mejor. Lo que realmente quería era ser comediante de stand-up. Tendo le dijo que no era demasiado tarde para empezar. Emocionado, Kencho comenzó a correr y, por alguna razón, se desnudó en pleno salto. No logró la distancia completa y terminó colgando del borde, pero Tendo lo agarró justo a tiempo. Lamentablemente, en el proceso, Kencho se lastimó sus partes íntimas. Esa noche los dos hicieron una fiesta en la azotea, bebiendo completamente desnudos porque aparentemente eso es lo que hacen los amigos ahora. Tendo estaba jugando a un videojuego de zombies, pero después de morir en el juego se recostó de nuevo en la hamaca en la que estaba descansando. Mientras tanto, Kencho había estado cocinando, y la comida que sirvió fue sin duda lo mejor que Tendo había probado. Aún impresionado, Tendo bromeó que Kencho probablemente era bueno en todo, lo que explicaba por qué las mujeres parecían acudir a él. Kencho se lo quitó de encima, diciendo que este nivel de cocina era básico, y tal vez la falta de habilidad de Tendo en la cocina era la razón por la que su vida amorosa estaba tan muerta. Entusiasmado, Tendo juró que conseguiría una cita hoy, aunque sus opciones en un apocalipsis zombie no eran exactamente prometedoras. Más tarde, Kencho revisó la lista de deseos de Tendo y no pudo evitar reír. Algunos objetivos eran ridículos, como conocer y cenar con una azafata durante el fin del mundo. Eso requeriría una suerte a nivel cósmico para lograrlo, pero a Tendo no le importaba. Fuera realista o no, iba a hacer lo que quería. Kencho estaba bien con eso, pero señaló que la lista ni siquiera llegaba a 100 elementos todavía. Así que agregó su propio sueño, convertirse en un comediante de stand-up, y por defecto, Tendo tuvo que unirse a él en ese objetivo. Dado que Tendo le había salvado la vida, Kencho estaba de acuerdo con cualquier cosa que pudiera imaginar. Primero en la agenda, una enorme pantalla plana, así que saltaron en el auto caliente y se dirigieron al centro comercial, pero antes de que pudieran llegar, chocaron contra un bloqueo ardiente, completo, con un bombero zombie. Y para empeorar las cosas, un camión zombie gigante convertido se dirigía directamente hacia ellos, haciendo que Kencho gritara, «¡Como mi novia anoche!». Tendo recordó su loca carrera por la cerveza y de repente tuvo un plan ridículo, saltar el camión cisterna. Claro, era una locura, pero Kencho no estaba ofreciendo nada mejor. Contra todo pronóstico lo lograron, pero el camión cisterna explotó detrás de ellos en una enorme bola de fuego, obligándolos a refugiarse en un centro comercial subterráneo. ¿El problema? El lugar estaba lleno de zombies, por lo que escapar estaba fuera de discusión. Abandonaron la moto y corrieron hacia una tienda cercana con su puerta ligeramente abierta. Los no muertos siguieron, pero entraron justo a tiempo cerrando la puerta de golpe sobre algunos dedos de zombie. Una linterna se encendió, revelando a 3 tipos malos y a un viejo acurrucado en la esquina. Al principio, los extraños estaban cautelosos, inseguros de si Tendo y Kencho estaban infectados.
Una vez que demostraron que no lo eran, Kencho se sintió genuinamente aliviado al ver a otros sobrevivientes. Aunque una de las mujeres señaló que estar atrapados aquí con zombies por todos lados no era precisamente tener suerte. Sin embargo, al menos era una tienda de conveniencia, lo que significaba que no morirían de hambre. Si iban a sobrevivir a esto, no lo harían sobrios. Todos empezaron a reunir comida y bebidas alcohólicas, luego se sentaron a compartir. Una de las mujeres pidió presentarse, así que Kencho se presentó a sí mismo y a Tendo. El tipo en la esquina todavía estaba en pánico, así que Kencho le preguntó a las mujeres cómo se conocían. Se presentaron como Raika, Maki y Yukari, azafatas cuyo avión acababa de aterrizar en Japón cuando comenzó el brote. Fue entonces cuando Tendo lo entendió. Esta era su oportunidad de conquistar a una azafata, tal como estaba en su lista de deseos. El único problema era que estaban claramente molestos, y rápidamente se dio cuenta de que no tenía ningún encanto, y al igual que ustedes, se acercó torpemente a Yukari, pero era obvio que no sabía lo que estaba haciendo. Mirando a Kencho para obtener apoyo, Tendo se horrorizó al ver que su amigo ya estaba encantando a Maki con facilidad. Kencho incluso le lanzó una sonrisa engreída en medio del coqueteo solo para restregárselo. Desesperado, Tendo decidió ser gracioso e inhaló una botella entera de alcohol, lo que sorprendentemente puso a todos en un ambiente de fiesta. Más tarde estaba vomitando sus entrañas cuando Yukari vino a verlo, dándole una chispa de esperanza. Mientras tanto, Raika seguía bebiendo y comenzó a despotricar contra el tipo en la esquina, solo para revelar la verdadera sorpresa. El tipo había sido mordido y nunca se lo dijo a nadie. Mientras Rika seguía divagando, el tipo al que le estaba gritando de repente se acercó a ella. Por un instante, ella pensó que él estaba tratando de coquetear, pero no, en realidad quería comerla y no de la manera que ella se imaginaba. Sus gritos resonaron por toda la tienda, despertando a Kencho y Maki. Creo que, chicos, Kencho es un gran tipo. Maki, todavía aturdida después de su diversión, apenas reaccionó al ruido y dijo que quería ese helado otra vez. Mientras tanto, Tendo todavía estaba en el baño con Yukari. Ella lo dejó suavemente, explicando que ya tenía un novio. Kencho y Maki eventualmente fueron a ver a Rika, solo para descubrir que ya se había convertido. El zombie se lanzó sobre Maki, desgarrándole la cara. Luego fue por Kencho, pero él la apartó con una maleta. Pero el anciano que había sido mordido no estaba por ningún lado. Tendo y Yukari estaban charlando sobre sus trabajos, con Yukari compartiendo cómo un anciano una vez la hizo cuestionar cada decisión que la llevó a convertirse en azafata. Justo cuando empezaron a conectar de verdad, ese mismo anciano se cayó por las escaleras y la mordió. Antes de que Tendo pudiera pensar, empujó al hombre por las escaleras. No quería abandonar a Yukari, pero ella iba a transformarse, y el anciano todavía se movía. Con lágrimas en los ojos, corrió, encontrándose con Kencho, quien tenía una sorpresa. De alguna manera, había logrado llevarse el televisor de pantalla plana por el que vinieron. Escaparon en la motocicleta, el centro comercial disminuyendo detrás de ellos en la distancia. Tendo, conmocionado por los eventos de la noche, se prometió a sí mismo que nunca olvidaría cuál era su sueño y lo agregó a su creciente lista de deseos. En su juventud, Tendo era básicamente un mini Superman, enfrentándose a estudiantes mayores como si fuera parte de su rutina matutina, todo para proteger a un dulce perrito. Para las personas a su alrededor, era una especie de héroe en ese entonces, pero eso fue solo un sueño y eventualmente despertó. Más tarde, Kencho estaba viendo las noticias y confirmó lo que ya sabían: Japón estaba completamente invadido. Aún así, el ejército había logrado asegurar algunas aldeas remotas en las montañas. Al escuchar eso, Tendo sintió una ola de alivio. Su familia vivía en uno de los lugares más aislados del país, por lo que probablemente estaban a salvo. Mientras ayudaba a Kencho a teñirse el cabello para su nuevo comienzo, Tendo hizo una declaración audaz. Él iba a convertirse en Superman de verdad. Su nuevo objetivo era salvar a la gente de los zombies donde pudiera. Kencho no estaba convencido, señalando que Tendo ni siquiera tenía un arma. Pero Tendo ya tenía un plan para solucionar eso, y agregó un nuevo objetivo a su lista de cosas por hacer: convertirse en un superhéroe. Los dos se dirigieron al acuario, parte del gran plan de Tendo. El lugar estaba en mal estado, completamente abandonado por el personal, pero exploraron por un tiempo hasta que Tendo finalmente encontró exactamente lo que había estado buscando. Mientras tanto, un autobús lleno de pasajeros estaba atrapado en un enorme atasco de tráfico zombie. El conductor intentó tranquilizar a todos, diciendo que solo esperarían a que pasara y que el autobús sellado los mantendría a salvo. Sí, claro. Segundos después, gracias a su mala decisión, los zombies irrumpieron, obligando a todos a correr por sus vidas. En medio del caos, una chica logró escapar corriendo hacia el acuario. Pensó que estaba a salvo hasta que la lógica de las películas de terror la golpeó y tropezó. Peor aún, iShow Speed Zombie Mode estaba en la horda y corriendo directamente hacia ella. Justo antes de que se convirtiera en comida para zombies, Tendo salió del acuario y derribó al corredor, lanzándolo 10 metros lejos. ¿Su arma secreta? Un traje de tiburón completo del acuario. Si los dientes de un tiburón no podían perforarlo, tampoco podría un zombie. Con eso, finalmente podría tachar: conviértete en un superhéroe, de su lista de cosas por hacer. Viendo más sobrevivientes, él los dirigió al acuario para seguridad. Entre ellos notó a su segundo amor, pero no había tiempo para pensar en eso. iShow Speed estaba de regreso para la segunda ronda. El traje mantenía las mordeduras fuera, pero los golpes aún dolían como el infierno.
Pronto, todo el equipo olímpico zombie se había amontonado sobre él. La reacción de Kencho: «Estás por tu cuenta, hombre». Finalmente, Tendo logró lanzar a los zombies por el puente y al río. Afortunadamente, su entrenamiento de triatlón dio sus frutos. De vuelta adentro, Kencho lo saludó como si no lo hubiera abandonado. Tendo fue a hablar con su enamorada, pero en lugar de un cálido reencuentro, ella criticó toda su existencia. Kencho intentó defenderlo, pero las críticas fueron demasiado severas. Antes de que pudieran recuperarse, un fuerte estruendo resonó en el acuario. Siguiendo el ruido, se encontraron con algo horrible. Los zombies no pudieron atrapar a ningún nadador, así que trajeron las armas grandes, un tiburón. Solo que este no era un tiburón común, este tenía patas. Mientras comenzaba a perseguirlos, Tendo y los demás corrieron para advertir a todos los demás en el acuario. Tendo intentó quedarse atrás y luchar, pero rápidamente se dio cuenta de que no te metas con un tiburón que puede caminar. Quedaron acorralados en una habitación ya llena de zombies y se dirigieron a la salida de emergencia. Pero una chica aterrorizada entró en pánico, agarró a la enamorada de Tendo, dudó un segundo y luego la empujó para salvarse. Ahora la enamorada de Tendo estaba aislada y probablemente perdida. Kencho intentó ayudar, pero la puerta estaba deformada y no se abría. Cuando se volvió para preguntarle a Tendo qué hacer, Tendo ya se había ido, corriendo para salvarla. Al otro lado, su amor platónico miraba al enorme tiburón, lamentando haberse quedado con un grupo grande durante una persecución de zombies. Ella había aceptado su destino, hasta que Tendo de repente cayó de un conducto de aire, apartando al tiburón. Estaba atónita. Él se arriesgó por ella después de cómo lo había criticado antes. Cuando ella le preguntó el motivo, no necesitaba una razón, solo quería ayudar. Impresionada por su terquedad, rápidamente le preguntó si tenía un plan. Él no lo hizo, pero ella sí. Los tiburones son extremadamente sensibles a las cargas eléctricas, por lo que darles un choque podría desorientarlos. Mientras trabajaban en el plan, Tendo fue golpeado contra una pared y cayó fuerte. Kencho tuvo que actuar rápido antes de que su amigo se convirtiera en comida para tiburones, así que tuvo una idea brillante: atraer al tiburón con sus propias manos. Funcionó, aunque lo lamentó al instante. Aún así, la distracción le dio a Tendo tiempo para recuperarse. La chica encontró algunas pilas y se las lanzó a Tendo, quien electrocutó al tiburón hasta someterlo. Después de escapar, salieron juntos. Kencho preguntó si ella seguiría al resto del grupo, pero ella dijo que por ahora había terminado con los grupos. Todavía no entendía por qué Tendo se arriesgaría por ella, pero él le dijo que ahora era preciosa para él, así que, por supuesto, la salvaría. Avergonzada, finalmente aceptó darle su Instagram. Más tarde, Tendo estaba en una tienda, mirando un Rolex en exhibición. Antes de que el mundo acabara, nunca podría haber soñado con permitirse uno, pero ahora podía adornar su muñeca con tanto hielo como quisiera. Kencho incluso le mostró una pieza aún más cara, y pronto los dos estaban tan lujosos como si fueran los dueños del lugar. Esa noche se dieron cuenta de que se habían quedado sin agua, y toda la ciudad estaba completamente oscura. Sus teléfonos aún tenían batería, pero sin estaciones de noticias funcionando, sentían que podrían ser las últimas personas en la ciudad. Por un momento pensaron que tal vez era hora de tomarse en serio este apocalipsis, pero primero disfrutaron del impresionante horizonte, ahora brillando con la luz de las estrellas gracias al corte de energía. A la mañana siguiente empacaron para su próximo destino, el pueblo natal de Tendo, Gunma. Normalmente sería un viaje de 5 horas, pero con el estado actual de las cosas no se podía saber cómo estaría el tráfico. Kencho preguntó si finalmente conseguirían un arma para protección, pero Tendo tenía un plan diferente. Si iban a viajar, lo harían con estilo al conseguir una caravana de lujo. Por alguna casualidad del destino, se encontraron con Shizuka en el concesionario. Tendo intentó invitarla a unirse a ellos, pero su falta de habilidad lo dejó fuera de inmediato. Kencho, sin embargo, entabló una conversación y descubrió que ella no tenía licencia de conducir. Con eso, la convencieron de que sería más seguro viajar juntos. Dentro quedaron impresionados por la selección. Incluso había una autocaravana tipo tanque solo porque se veía genial. Shizuka se mantuvo en su lado práctico, eligiendo algo con buena economía de combustible, mientras que Tendo se enamoró de una caravana de lujo totalmente equipada. Ella argumentó que era poco práctico hasta que vio un diseño de casa rodante al que no pudo resistirse. Los chicos la molestaron por abandonar su mentalidad práctica tan rápido, pero ella insistió en que esto era diferente. Desafortunadamente, su charla fue tan ruidosa que atrajo a una horda. Con los zombies acercándose, no tuvieron más remedio que saltar a una autocaravana aleatoria y ponerse en marcha. Al salir de la ciudad, Kencho iba en su bicicleta mientras Tendo conducía la autocaravana. Algo en la carretera molestaba a Tendo, estaba completamente vacía a pesar de que era fin de semana. Shizuka supuso que era porque nadie tuvo tiempo suficiente para escapar cuando ocurrió el brote. Tendo preguntó si ella sabía algo sobre los zombies. Ella pensó que probablemente era algún tipo de virus, y si alguna vez se creaba una vacuna, tal vez el mundo podría recuperarse, pero por ahora lo único que importaba era sobrevivir. Esa tarde estaban a punto de acampar cuando se encontraron con tiras de clavos esparcidas por la carretera. Y en un apocalipsis zombie solo hay una cosa peor que los zombies, otras personas. Aún peor, el líder de esta pandilla era nada menos que el viejo gordo de Tendo, Recursos Humanos. Todo el abuso que Tendo había sufrido bajo él volvió de golpe. El plan del jefe era claro: atraparlos para que no pudieran irse y luego forzar a Tendo a volver a trabajar para él.
Shizuka no compraba su acto falso de ayudar y proteger a la gente de los saqueadores, porque él era el saqueador, sonriendo todo el tiempo. Pero sin salida, Tendo fue forzado de nuevo a su infierno personal. Mientras Shizuka atendía las heridas de Kencho, él se disculpó por haberlos arrastrado a esto. Ella le dijo que no se culpara. Era obvio que esta banda lo había planeado desde el principio y no había manera de que pudieran haberlo evitado. Tendo notó cómo todos en el campamento estaban siendo trabajados hasta el agotamiento, pero no podía decir una palabra sin arriesgarse a problemas. Mientras transportaba equipo, se topó con un escondite de cervezas. Sus ojos brillaron y decidió enfriar algunas para que todos pudieran disfrutarlas. Pero antes de que el plan pudiera funcionar, apareció su antiguo jefe, furioso porque Tendo desperdiciaría electricidad valiosa en algo como hacer felices a los trabajadores. La reprimenda golpeó el tepte de Tendo como un martillo. Y cuando los otros trabajadores llegaron y vieron la cerveza, el jefe lo obligó a repartirla, haciendo parecer que era culpa de Tendo por desperdiciar recursos. Estaba claro que este hombre seguía siendo el mismo parásito hambriento de poder, solo que ahora controlaba todo. Nadie podía desafiarlo. Incluso había empezado a usar zombies como mano de obra, diciéndole a Tendo que actuara más como ellos, sin mente, obediente e incapaz de pensar por sí mismo. Esto es lo que pasa cuando no hay ningún sindicato para luchar. Esa noche Kencho le preguntó a Shizuka si había notado que Tendo actuaba de manera diferente. Ella ya lo había hecho. Por su comportamiento había deducido cómo debía haber sido su antiguo trabajo. Lo entendía porque también había sido controlada y explotada antes. Ella recordaba cuando era solo una niña pequeña, caminando a casa desde la escuela bajo la lluvia. Había encontrado un cachorrito enfermo temblando en una caja y decidió llevarlo a casa, pero cuando le preguntó a su padre si podía quedárselo, él le dijo que lo comiera. Para él, cuidar de algo débil no tenía sentido. Le dijo que se elevara por encima de los demás y que no perdiera tiempo en apegos infantiles, básicamente enseñándole a ser despiadada, incluso si significaba dejar atrás a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo. De vuelta en el presente, el jefe despreciable de Tendo estaba todo sonrisas, fingiendo simpatía mientras daba la bienvenida a sus nuevos trabajadores. Todos los demás parecían estar comiendo, bebiendo y riendo, mientras Tendo estaba atrapado corriendo de un lado a otro, trabajando sin parar. Dos chicos cerca estaban teniendo una conversación ridícula sobre si ligar con una mujer zombie los infectaría. Cuando a uno de ellos se le acabó la cerveza, gritaron para que Tendo trajera más. Completamente agotado, tropezó, se cayó y dejó caer las bebidas. Incluso en el apocalipsis, algunas cosas nunca cambian. La gente seguía tratando a los servidores como basura. Tendo seguía disculpándose mientras le gritaban que se apurara. Mientras tanto, su antiguo jefe estaba haciendo un berrinche, porque una mujer mayor le había servido su bebida. Exigió que solo mujeres con curvas de infarto lo atendieran. Sus ojos se posaron en Shizuka y la llamó a su lado. Con desgana, ella le sirvió su bebida mientras él la miraba descaradamente al pecho. Después de darle el vaso, él la presionó para que tuviera uno con él, aunque claramente no quería. Y la forma en que él se lamió los labios dejaba claro que estaba pensando en algo mucho peor que simplemente compartir una bebida. Después de terminar su bebida, el jefe se acercó y le dijo a Shizuka que lo dejara tocarla. Ella lo ignoró por completo, así que él gritó para que Tendo le trajera otra botella, con su plan de emborracharla lo suficiente para que pudiera verlo menos feo. Lamentablemente para él, ninguna cantidad de alcohol podría arreglar esa cara. Cuando Tendo no reaccionó instantáneamente, el jefe ladró aún más fuerte, sacándolo de su aturdimiento. Sobrecalentado, sin dormir y constantemente gritado, Tendo tomó una botella sin darse cuenta de que estaba vacía y la entregó. Eso fue todo lo que se necesitó para que el jefe perdiera los estribos, lanzando una diatriba furiosa que podría haber llenado un pequeño balde. Mientras su voz resonaba por la habitación, Shizuka se sentaba en silencio, perdida en sus pensamientos. Recordaba cómo su padre había comenzado a moldearla desde su nacimiento para convertirse en directora ejecutiva, enseñándole a usar a las personas y despojándola de todo lo que se pareciera a un corazón. Ella había intentado mantener el suyo vivo, escondiéndolo y simbólicamente cuidándolo en forma de un cachorro enfermo que había encontrado. Leía libros sobre cuidado de animales, trabajaba incansablemente y se alegró mucho cuando el perro finalmente se recuperó. Por un breve momento tuvo una amiga de verdad, y con eso vino lo que su padre temía, empatía. Así que en su lógica retorcida, mató al perro para asegurarse de que nunca lo sintiera de nuevo. A partir de entonces, su corazón se cerró, siguió cada orden sin cuestionar porque era su casa y sus reglas. Con el tiempo fue condicionada para dejar que alguien más tomara todas sus decisiones. Y ahora ella veía lo mismo sucederle a Tendo, su antiguo jefe, minando toda la confianza que le quedaba hasta que no quedara nada dentro de él. Cuando Tendo dejó caer accidentalmente una pila de comida enlatada, Gonzu se abalanzó sobre el error, llamándolo tonto e inútil y exigiéndole que trabajara horas extra para compensarlo. Tendo intentó defenderse, pero Gonzu inmediatamente lo atacó de nuevo, rompiendo cualquier lucha que aún le quedara a Tendo. Una vez que vio el espíritu de Tendo aplastado, Gonzu pasó al último paso de su manipulación psicológica. Cambiando a un tono paternal fingido, afirmó que solo estaba siendo duro con Tendo por su propio bien. Luego planteó su elección, quedarse en el recinto donde era seguro bajo el control de Gonzu, o salir al peligroso mundo solo, sin saber cuándo vendría el próximo ataque zombie.
Personalmente, cualquier persona sensata se arriesgaría con el apocalipsis antes de trabajar para este desastre humano. Pero Tendo, agotado y drenado por la voz de Gonzu, ya no podía pensar con claridad y cayó en la trampa. Al caer la noche, Tendo todavía estaba afuera, moviéndose como un verdadero zombie mientras trabajaba. Mientras tanto, Shizuka descansaba en la caravana cuando vio la lista de deseos de Tendo. Leer a través de sus sueños le trajo una pequeña sonrisa a su rostro, suficiente para que tomara un bolígrafo y añadiera un objetivo más propio. Al día siguiente, unos chicos salieron a buscar suministros. Durante un descanso, uno se quejó de que Gonzu se llamaba a sí mismo el líder, pero nunca movía un dedo. El otro se encogió de hombros diciendo que al menos no los trataban como a Tendo. Le dijo a su amigo más bajo que cerrara la puerta del camión antes de que un zombie se subiera, pero ya era tarde, uno ya estaba dentro. De vuelta en el complejo, Shizuka y Kencho estaban listos para irse, tal como lo habían planeado. Pero entonces Tendo salió y soltó una bomba. Se quedaba para trabajar para Gonzu. Kencho pensó que tenía que ser una broma, pero Tendo hablaba en serio. Lo habían lavado el cerebro para pensar que era un idiota inútil que no sobreviviría ni un minuto afuera. Shizuka se dio la vuelta para irse sin él, pero cuando Tendo divagó sobre devolver la amabilidad de Gonzu y obedecer todas sus órdenes, ella se detuvo. Sus palabras le recordaron a ella misma cuando estaba bajo el control de su padre. Se dio la vuelta para darle a Tendo el ajuste de realidad que tanto necesitaba. Ella le dijo que a Gonzu no le importaba, solo quería quitarle la fuerza de voluntad y convertirlo en un dron sin mente. Luego ella atacó a Gonzu con una crítica tan brutal que podría haberlo acabado en el acto, llamándolo un parásito amargo y egoísta, con una cara que ni su madre amaría, alguien que arrastra a los demás solo para sentirse mejor consigo mismo. Todos miraron asombrados de cómo lo destruía verbalmente. Admitió que no podía decir con certeza si irse o quedarse era la decisión correcta en este mundo, pero sabía que no quería tener nada que ver con Gonzu ni su pestilencia. Ella le devolvió a Tendo su lista de deseos y señaló el objetivo que había agregado. Al ver que estaba logrando que él entendiera, Gonzu intentó arrebatarle el cuaderno y lo tiró al suelo. Ese fue el punto de quiebre. Este anime literalmente llevaba el nombre de ese libro, y Tendo no iba a permitir que nadie le faltara el respeto. Se lanzó hacia adelante, bloqueando el pie de Gonzu antes de que pudiera aplastar el cuaderno, y se levantó con un nuevo fuego en los ojos. En lugar de explotar de rabia, lo mantuvo simple. ¿Qué demonios estaba pensando? Gonzu, gracias, pero esto no es. Nunca quiero volver a ver tu cara fea. Gonzu estaba atónito por la repentina confianza. Intentó una última vez hacerlo sentir culpable, diciendo que Tendo todavía le debía, pero Tendo lo rechazó diciendo: no recuerdo que eso sea mi problema. Incluso si me convierto en un zombie, todavía es mejor que trabajar como uno para ti. Justo entonces, el equipo de suministro regresó, alardeando sobre su botín. Pero antes de que pudieran celebrar, uno de ellos fue destrozado por un zombie que se había colado. Volviendo a la carretera una vez más, Tendo sonrió. Ya había tachado más de 30 elementos de su lista de cosas por hacer antes de morir. Al ritmo que llevaba Tendo, podría alcanzar los 100 objetivos de su lista antes de que terminara el mes. Pero Shizuka no podía evitar preocuparse de que apresurarse a través de ellos de esta manera podría fácilmente matarlo. Mientras conducían, vieron un camión rodeado por una pila de zombies. Eso solo podía significar una cosa: alguien dentro estaba atrayendo a la horda. Su primer superviviente de la carretera, emocionado por interpretar al héroe de nuevo, Tendo se puso rápidamente su traje de tiburón y adoptó una pose dramática, listo para otro arco de superhéroe. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta del camión se abrió de golpe y alguien más se robó el protagonismo. Un samurái históricamente preciso, este guerrero saltó casi 20 pies en el aire y derrotó a los zombies en un torbellino, incluso logrando una triple muerte con solo un arco normal. Tendo solo pudo mirar asombrado. Cuando el samurái se quitó la máscara, la sorpresa se duplicó. Era una rubia rusa llamada Beatrix. Les agradeció por su ayuda y así Shizuka perdió su lugar como la mejor chica a los ojos de Tendo, y ahora él está enamorado de ella. Beatrix explicó que había venido a Japón por puro amor a la cultura, desde batallas legendarias hasta, hentai de tentáculos, de ahí la armadura de samurái. Tendo revisó la parte trasera del camión y descubrió que en realidad era un camión refrigerado lleno de atún. Beatrix entonces hizo su petición. Ella necesitaba un vehículo en buen estado para entregar el pescado a Takasaka, afirmando que era una misión importante. Shizuka, sintiendo que podría estar entregando comida a sobrevivientes, estaba dispuesta a considerarlo. Tendo se agachó frente a Beatrix y le preguntó por qué le importaba tanto esta entrega. Ella admitió que su fascinación por Japón comenzó de la misma manera que muchos niños lo descubren, a través de anime y ecchi, y desde entonces había trabajado duro, ahorrado y finalmente llegó aquí para experimentarlo todo por sí misma. Pero justo cuando Beatrix había aterrizado en Japón lista para vivir su sueño, el mundo la golpeó con un gran cállate. El apocalipsis zombie comenzó. Aún así, ella se negó a dejar morir su objetivo. Ella logró encontrar al último chef de sushi habilidoso que no trabajaba en una gasolinera, y él accedió a hacerle sushi si ella podía traerle pescado fresco. Eso era todo lo que Tendo necesitaba escuchar, sushi. Él se apuntó de inmediato. El resto del grupo pensó, ¿por qué no? Así que se dirigieron a la ciudad para conocer al chef.
Beatrix lideró el camino, aunque admitió que no había hablado con él en más de 3 días, lo que significaba que no había garantía de que él todavía estuviera vivo. Aún así, su fe en el sushi la mantenía en movimiento. Cuando llegaron a una curva, la calle adelante estaba llena de zombies. Eso no los iba a detener. Beatrix y Tendo se equiparon, llenos de determinación. ¿Pero tenían un plan real? Para nada. Por suerte, Shizuka tenía una, y involucraba el cebo más tentador en la historia de los zombies, el trasero de Kencho. Los zombies cayeron en la trampa, obligando a Kencho a correr como si su vida dependiera de ello, mientras Beatrix y Tendo los rodeaban. Una vez que la horda estuvo en posición, Tendo los encerró con un camión, dando a Beatrix espacio para cortarlos uno por uno. Desafortunadamente, el ruido atrajo aún más zombies. Es hora de la fase 2, comenzaron a lanzar botellas de alcohol a los muertos vivientes, planeando incendiarlos. Pero las cerillas no funcionaban y la barricada se estaba rompiendo. Peor aún, los zombies estaban acercándose a su autocaravana. Si quedaba rodeada, perderían tanto su vehículo como su precioso pescado. Tendo se negó a permitir que eso sucediera. Preferiría convertirse en un zombie que no comer sushi nunca más. Saltó para defender el camión junto a Beatrix, cortando zombies a una velocidad sobrehumana, pero había demasiados. Fue entonces cuando el plan de respaldo de Shizuka entró en acción. Ella usó un dron para atraer a los zombies al centro de la plaza, que ya había empapado de combustible. Kencho lanzó un cóctel molotov y el lugar se convirtió en un espectáculo pirotécnico de zombies en llamas. Desde una azotea observaron el incendio hasta que cayó el último zombie. Con la costa despejada, nada se interponía entre ellos y su tan esperado banquete. El chef de sushi, originario de Gunma, había pasado los últimos 30 años perfeccionando su arte. Estaba encantado de saber que todavía había personas que lo apreciaban. Mientras los demás empezaban a comer, Beatrix dudó, mirando su primer bocado de sushi en años. Finalmente, Beatrix tomó un trozo de sushi, lo sumergió en salsa de soja y dio su primer mordisco. En el momento en que el sabor la alcanzó, las lágrimas llenaron sus ojos. Al ver eso, el chef de sushi también comenzó a llorar. Para él, esto lo era todo. Semanas de trabajo sin parar, perderse la boda de su hija, incluso faltar al funeral de su esposa, todo valió la pena por este momento. Sí, él realmente dijo eso, y tal vez en ese instante se dio cuenta de cuán sombría había sido su obsesión por el trabajo, porque sus siguientes palabras fueron: ya que no hay más clientes vivos viniendo pronto, bebamos cada gota de alcohol en este lugar. Esa noche se convirtió en una celebración alimentada con sake. A la mañana siguiente, el grupo estaba de vuelta en la carretera, pero el viaje fue miserable gracias a una ola de calor brutal. Dentro de la caravana, Beatrix se quejaba del calor mientras, a los ojos de Tendo, seguía demostrando que merecía el título de mejor chica sobre Shizuka. No se habían duchado bien en días y el olor empezaba a afectar a todos, lo que solo podía significar una cosa: era hora de ir a la playa. Todos se pusieron albornoces y una vez más Beatrix tenía a Shizuka superada en cuanto a presencia. Su entusiasmo por la cultura japonesa irradiaba de ella. Ella comenzó a compartir su amplio conocimiento sobre aguas termales, pero la mayoría no lo entendió. La única parte que entendieron fue que durante el periodo Edo se anunciaban como una cura para todas las enfermedades, excepto el mal de amores y el síndrome de Down Bad, lo que significa que no serían de mucha ayuda para Tendo, quien actualmente estaba desesperado por Shizuka. Intentó llevar la conversación a un terreno más coqueto, pero Shizuka se mantuvo firme en su postura de que el amor no era necesario, mientras insinuaba sutilmente que Tendo no tenía exactamente los fondos para el romance. Siguiendo adelante, los chicos se dirigieron al baño de hombres, emocionados de finalmente relajarse. Shizuka fue hacia la sección de mujeres, pero Beatrix regresó diciendo que no había agua caliente en ese lado, la bomba estaba rota. Al escuchar esto, los chicos adoptaron un modo filosófico, fingiendo estar reacios mientras sugerían que no había otra opción, más que ella se uniera a ellos. Shizuka los rechazó de inmediato, pero Beatrix pareció extrañamente convencida por el discurso y empezó a estar de acuerdo, empeorando aún más la mala situación de Tendo. Antes de que pudiera pasar algo, Tendo y Kencho miraron detrás de ellos y vieron la bañera llena de hombres zombies desnudos. El grupo salió corriendo, huyendo hacia las montañas. Afortunadamente, no había zombies escaladores de montañas, así que estaban a salvo. Pero ¿de qué servía la seguridad si ni siquiera podían disfrutar de las aguas termales? Lloraron por su desgracia antes de finalmente quedarse dormidos. Más tarde esa noche, Tendo se despertó sediento y se adentró en el bosque buscando agua, solo para encontrar algo mucho mejor, un manantial de aguas termales escondido en las montañas. Sin dudarlo, se desnudó y se sumergió en el agua. Mientras flotaba en el placer, chocó con alguien y se dio cuenta de que estaba compartiendo la fuente con una Shizuka completamente desnuda. No iba a calmar su sed, pero no se quejaba. Se disculpó rápidamente, pero Shizuka le dijo que estaba bien, aunque probablemente debería irse. En cambio, Tendo se negó, diciendo que había querido hacer esto todo el día y que preferiría morir antes que dejar pasar la oportunidad. Se sentaron allí en un incómodo silencio hasta que Shizuka comenzó a disculparse por rechazar sus ideas sobre las relaciones. Explicó que al crecer le enseñaron que solo había dos tipos de personas, las que tenían razón y las que tenían suficientes recursos para hacerse tener razón.
La filosofía de su padre era mantenerse firme y demandar a la otra parte hasta que se rindieran. Sin pensar, ella había caído en esos mismos hábitos y no había sido abierta con él. Tendo señaló que ahora estaba siendo completamente abierta. Ella hizo una pausa, dándose cuenta de que tenía razón, y admitió que quería encontrar un compañero con el que pudiera hablar así. Luego se dio cuenta de que básicamente le había dado a Tendo la luz verde. Avergonzada, se quedó helada cuando él le preguntó si ella quiso decir lo que él pensaba que quiso decir. Antes de que ella pudiera responder, Kencho y Beatrix aparecieron, ofendidos de que ellos dos hubieran encontrado este manantial de agua caliente y no los hubieran invitado. Kencho y Beatrix no perdieron ni un segundo. Se quitaron la ropa y saltaron al manantial de agua caliente con Tendo y Shizuka. Decidme en los comentarios, chicos, ¿cómo se llama? ¿Tento? Después de su descanso, el grupo volvió a la carretera en dirección a Gunma. Beatrix se preocupaba por los padres de Tendo, pero él estaba seguro de que sobrevivirían. La artritis podría acabar con ellos algún día, pero los zombies ni de broma. Si estuvieran vivos, Kencho supuso que tendría que presentarse, y naturalmente su primer pensamiento fue hacerlo desnudo. Tendo pisó el acelerador solo para callarlo. Shizuka preguntó si estaba nervioso ya que habían pasado 3 años desde su última visita. No estaba exactamente nervioso, pero admitió que las cosas con su padre habían terminado incómodamente. Antes de que pudiera pensar en ello, Beatrix gritó una advertencia de que había un bloqueo en la carretera adelante. Tendo detuvo la casa rodante y fue a investigar, solo para encontrar un túnel lleno de cientos de zombies. Su pueblo estaba al otro lado, por lo que la vista era alarmante, pero ninguno de los muertos vivientes le resultaba familiar, lo que le tranquilizó. Con el túnel bloqueado, su única opción era abandonar la casa rodante y caminar por el bosque para rodear la montaña, aunque no creía que los zombies hubieran invadido su pueblo. Las dudas comenzaron a aparecer hasta que Shizuka señaló que el extremo más alejado del túnel también estaba sellado. Eso significaba que los aldeanos probablemente habían atrapado el tesoro adentro para protegerse. Antes de que pudieran continuar, oyeron un grito detrás de ellos y vieron a un hombre corriendo hacia ellos, seguido por un jabalí zombificado cargando a toda velocidad. Beatrix actuó rápido, disparando una flecha directamente entre sus ojos enloquecidos. El hombre se presentó como Kumano y les agradeció por salvarlo. Cuando Tendo preguntó por qué estaba allí, Kumano explicó que había huido de la ciudad después de que fue completamente invadida. El grupo estuvo de acuerdo en que era inteligente, pero vivir en el bosque parecía arriesgado hasta que Kumano reveló que era un maestro carpintero. Si necesitaba una casa, podía construirla desde cero. Eso fue todo lo que Tendo necesitaba escuchar. Construir una casa en el árbol estaba en su lista de deseos. Sin dudarlo, se ofreció a ayudar a Kumano a terminar la suya, ignorando completamente el hecho de que se suponía que debía estar verificando a sus padres. Kumano aceptó con gusto y comenzó a darles lecciones. El tipo de casa del árbol que podías construir dependía del árbol en sí mismo, por lo que tenías que escuchar al bosque, asegurándote de que el árbol elegido se mantuviera sano. Si el árbol moría, también lo haría tu hogar. Tendo admitió que siempre había soñado con construir uno, lo que le recordó a Kumano a su propio hijo. Pero cuando Tendo preguntó por él, Kumano guardó silencio. Su hijo había sido mordido por su esposa después de que ella se convirtió en un zombie, y Kumano se vio obligado a acabar con ellos con sus propias manos. Nunca pudo compartir un último momento con él antes de que sucediera, pero Kencho le aseguró que estaba allí para apoyarlo. Siguieron trabajando en la casita del árbol hasta que finalmente estuvo terminada, y se veía genial, aunque no voy a tocar ese tobogán después de ver a Kencho bajarlo. Una vez que la casita del árbol estuvo lista, Tendo y los demás continuaron hacia el pueblo de Guma. En el camino, Tendo señaló lo que sus padres habían querido decir cuando describieron cómo iban a la escuela. Era lo suficientemente peligroso como para matar a alguien, pero también garantizaba que ningún zombie pudiera cruzar la trampa mortal. Desde allí finalmente pudieron ver el pueblo y caminaron más adentro del bosque para alcanzarlo. Mientras avanzaban, Tendo pensó en cómo nunca había regresado al pueblo a pesar de haber tenido muchas oportunidades a lo largo de los años, y ahora estaba decidido a compensarlo. Pero cuando llegaron, el lugar estaba completamente desierto. Tendo entró en pánico, temiendo que los zombies hubieran acabado con todos. Corrió buscando hasta que encontró a todos dentro de una choza haciendo lo que fuera. Vio a su mamá y a su papá allí también, y de inmediato comenzó a disculparse por fallarles y no visitarlos en los 3 años que había estado ausente. Su papá no quería escuchar, le dio una palmada en la cabeza, y le dijo al grupo que podían quedarse en algunas habitaciones vacías. Sin decir otra palabra, se fue directo a los campos. La madre de Tendo luego preparó una comida usando plantas silvestres de la zona, y Shizuka estaba impresionada por lo autosuficientes que eran. El pueblo era pequeño y aislado, así que durante el invierno estaban prácticamente desconectados del mundo, y tenían que cultivar la mayor parte de su propia comida. La gente de la ciudad había venido a Guma pensando que era seguro, pero como de costumbre, alguien ocultó que había sido mordido, y lo arruinó para todos, obligando a que el túnel fuera sellado. Aquellos que lo lograron sin estar infectados recibieron casas adicionales para vivir. Aún así, el objetivo principal de Tendo no había cambiado. Estaba aquí para ayudar a sus padres y compensar por todo el tiempo que había perdido. Tendo comienza ayudando a su mamá a lavar los platos y haciendo pequeños quehaceres para ella, pero ella solo sonríe y le dice que está bien, insistiendo en que puede manejarlo sola. Como no podía realmente ayudarla, pensó que al menos podría echarle una mano a su papá en la granja.
Trabajan codo a codo en silencio, pero el silencio se siente incómodo para Tendo, así que intenta iniciar una pequeña conversación. Desafortunadamente su papá no es exactamente del tipo hablador, y solo responde con respuestas cortas y aburridas. Tendo se siente atrapado, quiere hacer felices a sus padres, pero claramente no va a ser fácil. Aún así, no está dispuesto a rendirse. Más tarde esa noche, Tendo nota que su papá tose sangre. Es obviamente una mala señal, pero su papá lo oculta fingiendo que todo está bien. En su camino de regreso a casa, se encuentran con un grupo de personas de la ciudad que Tendo jura haber visto antes. Estos tipos se dirigen hacia el túnel lleno de zombies y es obvio que no tienen buenas intenciones. Su líder era el típico perdedor, quizás incluso uno de primer nivel que realmente prosperó cuando el mundo se fue al infierno, ya que no había más reglas que seguir. Lo primero que hizo este fumador empedernido después del colapso fue robar una tienda de cigarrillos. Allí encontró un grupo de otros inadaptados que parecían haber estado en una disputa de toda la vida con sus barberos. Juntos formaron su propia versión retorcida de las 100 cosas de Tendo para hacer antes de convertirse en un zombie, solo que la de ellos era la edición criminal. A la mañana siguiente, Tendo decide cambiar las cosas. Las chicas se reúnen a su alrededor, jugando con su cabello y peinándolo en algo que la mayoría de los chicos secretamente se pregunta si podrían lograr, rastas. Más tarde todos se sientan para un descanso de té y Tendo se entera de que la chica que le hizo las rastas es en realidad una profesional. Ha estado trabajando en un salón de belleza durante más de una década. Así que cuando ella escuchó que él quería probarlos, aprovechó la oportunidad para ayudar. Las otras dos chicas son igualmente impresionantes. Una solía enseñar en una universidad en Tokio y la otra es maquilladora para películas. Tendo tiene curiosidad por el trabajo en el cine, así que pregunta en qué proyecto ha participado. Ella le muestra con orgullo un póster de una película llamada Canción de los Muertos. Él la ha visto antes, pero nunca se dio cuenta de que se rodó en Japón. Emocionada, ella explica que acababan de comenzar a filmar la secuela cuando el brote de zombies golpeó el peor lugar imaginable para ser atacado. Al principio todos asumieron que era una broma, pero la sangre de sus compañeros de trabajo moribundos y la falta de alguien grabando rápidamente demostraron lo contrario. Después de un viaje caótico, la gente de este pueblo les da una cálida bienvenida, y aunque es un deseo ilusorio, ella espera poder seguir viviendo aquí. Mientras tanto, en otra cabaña, Shizuka sopla en un tubo para avivar el fuego cuando una anciana se detiene para agradecerle. Ella sabe que este trabajo debe ser duro, ya que Shizuka no está acostumbrada, pero a Shizuka no le importa. Ella quiere aprender las viejas habilidades de supervivencia que la gente usaba antes de la electricidad. La abuela no entiende todas sus palabras, pero insiste en que el arroz cocido sobre un fuego tradicional siempre sabe mejor. Shizuka vuelve a atender la llama, pero de repente siente las manos de un anciano sobre ella, enviando escalofríos por su espalda. La abuela rápidamente lo aleja, pidiendo disculpas y explicando que está un poco senil y la confundió con su difunta esposa. Aunque ahora parece un anciano frágil, solía ser uno de los mejores cazadores del pueblo. Justo entonces, un hombre entra preguntando a la abuela si tiene alguna cuerda de sobra. Se cortó la mano gravemente mientras trabajaba con una hoz. Ella va a ayudar, pero Shizuka advierte no atarlo demasiado apretado para evitar cortar la circulación. Ella ofrece consejos que podrían ayudar a detener el sangrado, haciendo que la gente asuma que es doctora. Ella lo niega, diciendo que solo estudió medicina cuando era niña porque soñaba con serlo, pero eso no ha impedido que los aldeanos la traten como su doctora de confianza. En los campos, Kencho está ayudando con el trabajo cuando le muestran la fosa séptica, el lugar donde se almacena todo el desecho de la aldea y se convierte en fertilizante. Debido a que las fuertes lluvias de Japón arrastran los nutrientes del suelo, este método es un salvavidas. Alguien bromea diciendo que sumergirse en la fosa séptica te hará exitoso, pero Kencho no está dispuesto a probarlo. Cerca, nota a una chica sentada sola con su perro y pregunta sobre ella. Le dicen que escapó de la ciudad pero perdió a sus padres, dejando a su perro como su única familia. Desde que llegó, no ha sonreído ni una vez. Kencho decide cambiar eso, manteniendo su humor limpio para su edad. Se acerca y ofrece hacer malabares, pero ella está desconcertada por su repentino acercamiento. Él explica que es educado saludar a una dama, ya sea joven o vieja, al menos en Italia. Ella señala que él no es italiano, pero eso la hace reír. Misión cumplida, Kencho se presenta y aprende que su nombre es Anu. Decide llamarla Angie como apodo. Ahora que Kencho y Angie son amigos, él ofrece mostrarle su actuación especial comiendo un cuenco de udon con su... Ella decide saltarse esa pregunta de manera educada. Mientras tanto, en otro lugar del pueblo, Beatrix está siendo mostrada la rueda de agua que alimenta a la comunidad. No genera mucha electricidad, solo lo suficiente para manejar lo básico. Últimamente, osos y jabalíes zombies han estado merodeando cerca, así que los aldeanos reforzaron la cerca eléctrica que funciona con la rueda. Da una descarga leve para mantener a los animales afuera, pero hay una cosa que Beatrix necesita vigilar, una caja de control que apaga la energía si hay una fuga o el voltaje aumenta demasiado. Se le advierte que tenga cuidado, ya que meterse con ella podría ser peligroso.
De vuelta con Tendo, las chicas charlan sobre cómo están empezando a gustarles la vida en el pueblo. Las cosas toman más tiempo aquí y son más difíciles de hacer, pero eso es exactamente lo que te hace conectar con las personas a tu alrededor. Más tarde esa noche, mientras Tendo está trabajando en los campos, Kencho se acerca a saludarlo. Acaba de terminar de aprender cómo sacrificar un pollo, una experiencia tan traumática que podría no volver a tocar los chicken tenders nunca más. Mientras se ríen y conversan, Kencho ve una cara familiar caminando y llama a Igarashi. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vio, pero Igarashi claramente no está contento de encontrarse con ellos y se da la vuelta para irse. Tendo no lo reconoce, así que Kencho explica que estaban en la misma clase de estudios generales en la universidad, aunque Igarashi misteriosamente dejó de asistir. Igarashi no puede creer que el destino lo haya juntado con estos dos nuevamente. Los chicos que siempre tenían lo que él no, felicidad. Ver sus caras demasiado alegres es molesto, pero es perfecto para cualquier plan turbio que está tramando. Esa noche, Tendo encuentra a su papá bebiendo afuera y le pide unirse. Su papá acepta y se sientan juntos bajo las estrellas. Tendo admite que aunque una vez idolatró la vida en la ciudad, está comenzando a pensar que el pueblo no está tan mal y siempre podrían usar ayuda extra aquí. Lo que realmente está tratando de decir es que le gustaría quedarse para siempre, pero su padre no quiere que se limite a un solo lugar pequeño. Un hombre, dice, debería perseguir el mayor sueño que pueda encontrar con todo lo que tiene. Y como un comentario al margen, le dice a Tendo que las rastas no le quedan bien. Se ríen de ello y siguen bebiendo, compartiendo finalmente el momento de unión que Tendo había estado esperando. Como Igarashi es el que está conduciendo la excavadora y los zombies se están acercando rápidamente, el grupo decide dividirse para rescatar a tantas personas como puedan antes de escapar del pueblo. Mientras Igarashi sigue arrasando con todo a la vista, el padre de Tendo y las mujeres con las que estaba hablando antes se atrincheran dentro de una casa para estar a salvo, pero está claro que su enfermedad lo está alcanzando. Se derrumba, insistiendo en que está bien. Mientras tanto, Tendo avanza luchando hacia ellos, blandiendo un palo largo para derribar a cualquier zombie en su camino. En otro lugar, Angie busca frenéticamente a su perro, Charo, y lo encuentra, bueno, poniéndose un poco demasiado amigable con una gallina. Aliviada de tenerlo de vuelta, Kencho la agarra repentinamente por detrás y rápidamente cubre su boca para que no alerte a un zombie cercano. Una vez que se va, él le advierte lo peligroso que es alejarse sola en una situación como esta. Angie explica que tenía que encontrar a Charo. Ahora que sus padres se han ido, es la única familia que le queda. Kencho entiende, pero insiste en que aún no es seguro. Ve una escalera y les ayuda a subir al tejado, sabiendo que los zombies no pueden llegar tan alto. Desafortunadamente, un miembro del escuadrón del rechazo definitivamente puede. Sube tras ellos planeando empujar a Kencho y Angie para que la horda pueda despedazarlos. A juzgar por su sonrisa torcida y sus ojos amargos, la vida antes del apocalipsis debió haber sido miserable para él, y ahora quiere compartir esa miseria haciendo sufrir a otros como él lo hizo. Con un palo en la mano, empieza a intentar empujar a Kencho al límite. Mientras tanto, Beatrix está corriendo para apagar la rueda hidráulica y así cortar la electricidad de la cerca, pero su misión se arruina cuando el rechazo número 2 estrella un tractor contra el caballo que está montando. Desafiar a una guerrera alemana que puede cortar zombies a la mitad de un solo golpe ya es una idea tonta, pero esta rechazada vino armada con una motosierra. En un solo movimiento parte el arma de Beatrix en dos, mostrando sus habilidades de sus días de gloria como campeona nacional de esgrima 2 veces en la escuela secundaria, lo que tristemente también fue el pico de su vida. Beatrix saca su espada, lista para una pelea a muerte. Shizuka, por otro lado, está ocupada tratando de evacuar a los aldeanos que se han encerrado en sus casas. Ella advierte que las puertas no resistirán a los zombies por mucho tiempo, pero los ancianos insisten en que se vaya sin ellos. Son demasiado viejos para moverse rápidamente y un hombre está postrado en cama, solo la retrasarían. Ellos le agradecen por todo lo que ha hecho y le dicen que salve a los demás. Shizuka no puede aceptar abandonarlos, pero sin tiempo decide distraer a los zombies ella misma, prometiendo regresar. En otro lugar, el papá de Tendo y el grupo con el que están luchando por contener a la horda, y justo cuando parece que están perdidos, Tendo llega balanceándose. Todavía tiene mucho que quiere hacer por sus padres. Nunca ganó lo suficiente para darles algo grande, nunca los llevó de viaje, y tener nietos para ellos todavía es un sueño lejano. Él se niega a dejarlos morir aquí, pero su padre lo acerca y sale solo, diciéndole a Tendo que si realmente quiere compensarlos, debe seguir viviendo. Su último deseo antes de enfrentarse a los zombies es que Tendo proteja a su madre. Luego vemos la historia de fondo de un rechazado, un hombre que trabajó sin parar, solo para descubrir que su hogar ya no se sentía como uno. Su matrimonio se volvió insípido y amargo, y a menudo prefería dormir en su coche a lidiar con su esposa. Incluso esa paz se arruinó por los vecinos que pasaban a chismear sobre otros que les iba mejor que a él. Eventualmente se dio cuenta de que se estaba rompiendo la espalda por una familia a la que ya no le importaba, y ahora lo único que lo hace sentirse vivo es ver morir a otros. En los campos, Shizuka se esconde en los arbustos para evitar a los zombies, pero algo mucho peor la encuentra, el rechazado con el rencor de toda la vida contra su barbero.
Él se cierne sobre ella, babeando, y Shizuka siente un terror peor que la muerte. Las cosas se vuelven aún más inquietantes cuando está claro lo que más quiere, meter su lengua en su boca. Sin querer convertirse en su víctima, ella corre a toda velocidad, y sinceramente es sorprendente lo rápido que él puede mantener el ritmo, lo que de alguna manera lo hace un perdedor aún más patético que todos los protagonistas de anime. Uno de los rechazados solía trabajar en un restaurante francés, pero era demasiado perezoso para siquiera intentar aprender francés. Sin familia para secuestrar, Duolingo tampoco pudo atraparlo. Como nunca se molestó en mejorar, se quedó atascado en la limpieza. ¿Pensarías que lo tomaría como una pista y finalmente comenzaría a aprender? Pues no. En cambio, decidió que todos eran simplemente malos por no hablar japonés en un restaurante francés. Un día salió a fumar y tiró su cigarrillo en una cocina llena de suministros inflamables. ¿Puedes imaginar cómo terminó eso? ¿Asumió la culpa? Por supuesto que no. Según él, fue culpa de ellos por poner la cocina donde él fumaba. Naturalmente lo despidieron y hasta el día de hoy todavía está resentido porque se enojaron con él por incendiar el lugar. Pero no te dejes engañar, este hombre niño sigue siendo peligroso, especialmente con una pistola y demasiada munición en sus bolsillos. De vuelta en el pueblo, el anciano que una vez confundió a Shizuka con su difunta esposa, de repente tiene el presentimiento de que ella está en grave peligro y se levanta de la cama. Mientras tanto, en el molino de agua, Beatrix sigue enfrentándose a la mujer rechazada, logrando mantenerla a raya, aunque la katana que está usando comienza a astillarse bajo la fuerza de la motosierra. La mujer admite que Beatrix es una espadachina decente, pero advierte que una espada no puede durar más que una motosierra. ¿El inconveniente para ella? El ruido ensordecedor está atrayendo a los zombies, así que necesita terminar esto rápido. Cuando Beatrix pregunta por qué está haciendo algo tan cruel, la rechazada no cree que esté equivocada en absoluto. Siempre ha sido perfeccionista y su constante crítica la hizo impopular, pero en su mente tenía razón el 100% del tiempo, y todos deberían haberlo reconocido. Volvemos a Kencho, todavía al borde del techo, mientras el rechazado que odia a los barberos intenta empujarlo. Después de escuchar la triste historia del tipo, Kencho nota algo. Este hombre no puso ningún esfuerzo en su matrimonio. Se perdió el nacimiento de su propio hijo, ni siquiera llamó y aún así culpó a su esposa por estar molesta. Kencho le dice directamente, no puedes esperar que alguien siga interesado cuando los has estado evitando durante años. El rechazado quería una cámara de eco, no retroalimentación real, así que empuja más fuerte, tratando de silenciar a Kencho. Pero Kencho detecta el pozo negro abajo y le da la vuelta a la situación, arrastrando al rechazado del techo con él. Una vez en el suelo, Kencho se da cuenta de que los zombies se están acercando. No está seguro de si están rastreando por el olor o el calor corporal, pero de cualquier manera necesita cobertura, así que toma un salto de fe literal, zambulléndose de cabeza en el pozo negro para enmascararse. Ahora es el turno del rechazado de enfrentar a los muertos vivientes que ayudó a desatar. No llega lejos antes de chocar con la cerca eléctrica y convertirse en comida para zombies. Más tarde, Kencho sale de la fosa séptica, completamente cubierto de suciedad, pero aún con vida. Y lo que es más importante, todavía humano, solo que muy maloliente. Aunque Angie está agradecida de que Kencho la haya salvado, le dice que mantenga su distancia hasta que se haya bañado adecuadamente. De vuelta en una de las casas, el viejo Hyo pregunta dónde fue Shizuka. Los otros ancianos explican que ella está actuando como cebo para alejar a los zombies de ellos. Hyo inmediatamente pregunta por qué siguen sentados y ellos admiten que son demasiado mayores para moverse rápidamente y que no podrían ayudar incluso si lo intentaran. Él los regaña diciendo que han sobrevivido a cambios de gobierno, tifones y terremotos, así que un apocalipsis zombie no debería asustarlos ahora. Mientras tanto, Shizuka está a segundos de tener su garganta amenazada a punta de pistola. Antes de que las cosas puedan ir más allá, el viejo Hyo dispara un tiro que derriba el arma de la mano del agresor. Con una mirada furiosa, él y los otros ancianos se apresuran, dando al hombre el castigo que merece por atacar a su Shizuka. Junto al molino de agua, Beatrix se da cuenta de que no se puede ganar un debate con alguien convencido de que siempre tiene la razón. Le dice a la mujer que el camino correcto es subjetivo. Las personas pueden tener diferentes perspectivas. Luego, en lugar de discutir, ella atrae a los zombies hacia la rueda, subiéndose a ella para que la sigan y la destruyan en el proceso. La mente del rechazado se desmorona completamente ante la idea de que Beatrix la superó. Incapaz de lidiar, ella se desmorona y rápidamente es rodeada por zombies mientras Beatrix se aleja en la rueda rota, sin saber cómo va a detenerla. En el campo de batalla, el padre de Tendo está luchando en lugar de su hijo. Sus movimientos dejan claro de dónde Tendo obtiene su fuerza, pero su cuerpo no puede seguir el ritmo, se desmorona por su enfermedad. Justo cuando parece que ha terminado, Higarashi aparece y lo arrastra a un lugar seguro, solo para amenazar inmediatamente con alimentarlo a los zombies, a menos que Tendo salga y se deje convertir. Luego vemos la historia de fondo de Higarashi. Su vida alcanzó su punto máximo en el preescolar cuando realmente se divirtió. En la escuela secundaria se distanció de sus amigos, volviéndose cada vez más introvertido, y para la graduación no había hablado con un solo compañero de clase en años. La escuela secundaria se suponía que era un nuevo comienzo, pero no importa lo que intentara, seguía siendo el mismo solitario vacío y sin rumbo. Un día en la universidad, vio a Tendo disfrutando de la vida y lo tomó como un insulto personal, lo que llevó a este momento, con él teniendo al padre de Tendo como rehén dentro de la casa. Tendo está dividido.
queriendo salvar a su padre, pero siendo gritado que no abra la puerta. Su padre advierte que si arriesga la seguridad de su madre y lo obliga a ver morir a su propio hijo, dejará de considerarlo su hijo. Tendo todavía no quiere dejarlo ir, pero su padre admite que de todos modos no le queda mucho tiempo. Una enfermedad grave ya lo está consumiendo y con el mundo en caos no hay manera de encontrar un médico. Tendo se niega a rendirse, diciendo que podrían encontrar un médico en algún lugar o que se podría descubrir una vacuna contra los zombies mañana, pero su padre insiste en que la mejor manera en que Tendo puede devolverles el favor es vivir para ayudar a la humanidad de cualquier manera que pueda. Incluso si ellos se han ido, saber que su hijo está ahí fuera aprovechando al máximo su vida los haría más felices que nada. Tendo comienza a recordar todo lo que ha sucedido desde que llegó. Afuera, Higarashi se está impacientando. La puerta aún no se ha abierto y él supone que Tendo debe haber renunciado a salvar a su papá, ya que de todas formas va a morir. Pero entonces, de repente, la puerta se abre de golpe, atrayendo a los zombies directamente a la casa. Los gritos resuenan, y momentos después, un Tendo zombificado sale tambaleándose. Higarashi estalla en carcajadas. Finalmente, Tendo ya no puede ser feliz ni perseguir sus sueños. Pero su victoria no dura mucho. En un giro inesperado, Tendo revela que no es un zombie en absoluto, arrancando a Higarashi de la excavadora y tirándolo al suelo. Confundido, Higarashi exige saber cómo todavía está pensando con claridad. ¿La verdad? Tendo había ideado un plan antes con la ayuda del maquillador de zombies del pueblo. Fingió la infección. La escena de la mordedura fue puesta en escena dejando entrar a los zombies en la casa, solo para que las chicas los emboscaran por detrás antes de que realmente pudieran dañarlo. Desde allí todo se trató de sus habilidades de actuación, y Higarashi cayó completamente. Mientras Tendo y los demás verifican a su padre, Higarashi se derrumba, incapaz de creer que su plan falló. Tendo pregunta cuál era su objetivo final. Higarashi grita que solo quería hacer lo que quería, finalmente divertirse. Pero Tendo señala que incluso cuando Higarashi pensó que había ganado, no parecía que se estuviera divirtiendo en absoluto. Higarashi insiste en que lo estaba, pero luego su mente vuelve a la última vez que realmente se divirtió cuando era niño. Perdido en la memoria, no se da cuenta de que un zombie se acerca sigilosamente hasta que es demasiado tarde. La mordida se hunde y el pánico se apodera. El grupo quiere irse antes de que lleguen más zombies, pero Tendo se queda y le pregunta qué estaba realmente en su lista de deseos. Se reproduce otro flashback, un joven Higurashi pasando el rato junto a una piscina, riendo con amigos. Todo lo que siempre quiso fue simplemente divertirse así de nuevo. Tendo le dice que si eso es todo lo que quería, podría haberlo pedido. Vemos el momento en la universidad cuando Tendo primero le robó la felicidad a Higarashi, solo que esta vez vemos que Tendo realmente lo invitó a unirse. En lugar de aceptar, Higarashi se escapó. Si hubiera hablado, podrían haber sido amigos y haberlo logrado. Ahora Tendo promete que si alguna vez se convierte en un zombie, regresará y pasará el rato con él en una piscina. Higarashi llora en su hombro, lamentando todo, pero con la infección propagándose rápidamente, lo empuja y se aleja antes de perder el control y atacarlos. Tendo y los demás se dispusieron a ejecutar su plan, escapar del pueblo y apagar la cerca eléctrica. Pero sin una forma clara de superarla, están atrapados. Kencho y Angie los alcanzan, aunque Tendo apenas puede reconocer a Kencho ahora que es básicamente un peligro biológico ambulante. Pronto Shizuka llega con el resto de los aldeanos, pero con todos reunidos en un solo lugar, los zombies se acercan rápidamente rodeándolos sin salida a la vista. Entonces ven a Beatrix todavía rodando en la rueda de agua rota, incapaz de bajar. Pensando rápidamente, decide estrellarse directamente contra la cerca. Tendo advierte a todos que se aparten y una vez que el camino está despejado, Beatrix atraviesa la barrera, dándoles una abertura. Todos corren hacia el bosque en dirección al puente colgante, su única salida. Pero cuando llegan, sus corazones se hunden. El puente ha desaparecido, se ha derrumbado en el barranco. Sin otra ruta de entrada o salida del pueblo, las cosas parecen desesperadas. Entonces, por pura suerte, aparece Kumano. Había estado revisando el alboroto y descubrió que el puente estaba caído, así que construyó uno nuevo tan rápido como pudo. Llegaron justo a tiempo, porque los zombies están justo detrás de ellos. Tendo y Kencho agarran un extremo del puente, gritando para que todos crucen mientras lo mantienen firme. Uno por uno, los aldeanos cruzan a salvo. Una vez que todos han cruzado, los dos se agarran a los extremos y saltan a la seguridad. Todo se queda en silencio, así que Beatrix y Shizuka corren a ver si lo lograron. Están bien, aunque sus caras no tanto, mientras Kencho y Tendo suben la escalera. Kencho mueve la cabeza en señal de lo ridículas que fueron las acciones de Higarashi si todo lo que quería eran amigos. Pero Tendo no está tan seguro de que fuera tan simple. Cuando Tendo estaba atrapado en la rutina como un trabajador corporativo, había perdido de vista quién era y lo que realmente importaba. Sabe lo fácil que podría haber caído en el mismo pozo de desesperación que Higarashi. Por eso, a pesar de todo lo que hizo Higarashi, Tendo no puede llegar a odiarlo. Subiendo la última parte de la escalera, Tendo encuentra a su padre esperando en la cima, extendiendo la mano para ayudarlo a subir. Su papá le dice que es gracias a Tendo que todos lograron salir y que está orgulloso de él.
Al día siguiente, los aldeanos ponen su plan en marcha, atraen a todos los zombies fuera del pueblo y sellan el túnel para que no puedan entrar más. Han decidido reconstruir y quedarse aquí porque es el único hogar que han conocido. Kumano incluso se muda para liderar la reconstrucción, así que es solo cuestión de tiempo antes de que el lugar se sienta como solía ser. Tom agradece a Shizuka personalmente, diciendo que sin ella todos se habrían rendido y dejado que los comieran. Aunque técnicamente no es doctora, aún así les salvó la vida. Kensho recibe elogios similares, los ojos de Angie vuelven a brillar, su espíritu está restaurado, todo porque él se tomó el tiempo para hablar con ella y animarla. Esa noche, Tendo cuida a su padre mientras duerme. Su madre entra y admite que, aunque el viejo nunca lo diría, ha estado preocupado por Tendo preguntando si habían tenido noticias de él. Tendo se ríe diciendo que cualquiera estaría preocupado con el mundo así, pero su mamá explica que no fue el brote de zombies lo que puso ansioso a su papá. Él había estado preocupado desde el día en que Tendo se fue del pueblo hace 3 años. Al escuchar eso, Tendo se da cuenta de cuánto su ausencia debió haber herido a su padre. Con lágrimas en los ojos, promete en silencio que si algo le llegara a suceder, se asegurará de que su mamá y el pueblo estén cuidados por él. Tendo finalmente le pregunta a su mamá qué enfermedad tiene realmente su papá, y la respuesta lo toma completamente por sorpresa. No es cáncer ni alguna enfermedad mortal, son hemorroides. Aún así, eso no es motivo de risa, pero cada vez que su mamá trataba de convencer a su papá de operarse, él era demasiado terco para ir al médico. Al darse cuenta de que su papá no está a punto de morir como pensaba, Tendo decide que es hora de seguir adelante. Siguiendo el consejo de su padre, él quiere perseguir el mayor sueño posible, encontrar una cura para el virus zombie y salvar el mundo, y como un beneficio personal, asegurarse de que su papá finalmente se haga esa cirugía de hemorroides. Cuando su papá se despierta y escucha el plan de Tendo, está totalmente de acuerdo. Tendo lo añade oficialmente a su lista de cosas por hacer antes de morir y pregunta a los demás si hay algo que también les gustaría añadir. Pasan la noche compartiendo sueños y metas que esperan alcanzar algún día. A la mañana siguiente, todos se preparan para irse, despidiéndose de corazón de los aldeanos. E incluso durante el apocalipsis, el instinto de una madre no cambia. La madre de Tendo lo despide con suficiente comida para durar días. Con los aldeanos despidiéndolos, el grupo sale a buscar una cura para el virus zombie y a disfrutar del viaje mientras lo hacen. Eso es todo por el video de hoy, chicos. ¿Debería Tendo estar con alguien o morir siendo virgen a los 20 años? Y así termina el anime de hoy. Déjenme saber en los comentarios